La Biblia. ¿Qué es y qué contiene la Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Es un conjunto de libros sagrados. La Biblia contiene 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se forma de 46 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros, por lo cual en conjunto forman 73 libros sagrados. En el Antiguo Testamento nos narra de la historia del pueblo de Israel y de sus alianzas. La primera es la alianza que Dios se revela a través de la elección, diciendo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. La segunda alianza es con Noé en el diluvio. Es en el arco iris. Es una alianza unilateral de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es universal y eterna, que no se rompe porque es para siempre. Es con Moisés, que le entrega una ley. Le entrega esa alianza en el monte Sinaí, que son los 10 mandamientos. Que estos mandamientos es el centro de esta alianza del Antiguo Testamento. Es con Abraham, donde le promete una tierra y una descendencia, que es perpetua, no se rompe. Es el compromiso que también Abraham obtiene con Dios en la obediencia y en la circuncisión. La quinta alianza es con David, haciendo Dios una promesa de darle una descendencia que gobernará sobre Israel y que de esta descendencia saldrá Jesucristo. Después la sexta es con los profetas. Así vamos viendo cómo a través de este Antiguo Testamento Dios habla de este pueblo de Israel y sus alianzas. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es una carta de amor personal. Es actual, no pasa de moda. Es una carta de amor de Dios para mí. En el Nuevo Testamento ya nos narra la vida de Jesús y su mensaje para el nuevo pueblo de Dios que somos todos nosotros. Y su alianza de este testamento y el culmen es la Eucaristía, que es un mensaje de salvación. Los primeros libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A estos 5 primeros libros de la Biblia se le llama Pentateuco o Torá, que significa enseñanzas, ley o instrucciones de Dios al pueblo de Israel. A la Biblia la conocemos por estos nombres: Biblia, Sagrada Escritura, Palabra de Dios o Libro Sagrado. Para poder leer la Biblia, primero hay que invocar o orar al Espíritu Santo para pedir su luz. Leerla con humildad, no pretendiendo tenerlo ya todo entendido. Leer la Biblia con frecuencia, leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y al prójimo, y buscar en la Biblia el mensaje de Dios. ¿Cómo usar la Biblia? Para buscar citas de la Biblia se usan abreviaturas, que son los nombres de los libros o de los autores. Los números más grandes señalan los capítulos y los números más pequeños indican los versículos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver que dice Mateo capítulo 5, versículo 1. O también
Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 4. Aquí tenemos que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 29, no el 28. El punto quiere decir y. Otro ejemplo es Génesis capítulo 1, versículo 27 y Génesis capítulo 2, versículo 5 y Éxodo capítulo 1 y versículo 9. El punto y coma se usa para separar dos o más citas diferentes. Por lo tanto, la coma separa siempre la cifra que indica el capítulo o el versículo seguidos. El guión se emplea para citar varios capítulos o versículos seguidos. El punto y coma se usa para separar dos o más citas diferentes. El punto sirve para separar dos versículos diferentes de un mismo capítulo. La letra S o SS, si un número va seguido de una S, significa y siguiente. Si tiene dos S, significa hasta el final del capítulo o tema. El número antes de la cita, si existe dos o más libros como un mismo nombre, se utiliza el número antes para diferenciarlos. Por ejemplo, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Por lo tanto, la palabra de Dios o las sagradas escrituras son como semilla. ¿Por qué? Porque este es el significado de la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 8, versículo 11. También la palabra de Dios es martillo. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Esto lo podemos ver en Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Es miel, porque la palabra de Dios es dulce. Y lo podemos ver en el Salmo 119, versículo 103. La palabra de Dios también es fuego, porque nos quema como el fuego, dice el Señor. Esto lo podemos encontrar en Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Es espejo, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Esto lo vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 23. Se dice que también la palabra de Dios es lluvia, pues la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y produce semillas para el agricultor. Esto lo podemos ver en Isaías, capítulo 55, de los versos del 10 al 11. Es espada, porque dice que hay que ponernos la salvación como casco, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en Efesios, capítulo 6, versículo 17. Es pan, porque la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Se dice que también la palabra de Dios es leche, porque como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, y para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Esto lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Es agua, porque nos hace ser santos, nos limpia y nos lava, nos purifica esta palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar en Efesios, capítulo 5, versículo 26. Dice que también la palabra de Dios es oro y plata, porque las enseñanzas son más valiosas para mí
que 1.000.000 de oro y plata. Lo podemos encontrar en Salmo 119, versículo 72. La palabra de Dios es lámpara, porque la palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo vemos en el Salmo 119, versículo 105. Por lo tanto, que la Sagrada Escritura nos guíe y nos ilumine hacia el camino de Dios. La Biblia es escrita por los hombres, pero inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo.